Hola amigas, amigos, bienvenidos al portal del Villegas, todos bienvenidos, incluso los que vienen solo para marcar el dedito para abajo, pero igual me sirven porque es una visita más. Eh, Voy a partir con una noticia o situación que se vivía en el Congreso en que se aprobó una ley, de lo cual lo primero que vi fue una fotografía de los promotores y apoyadores de esta ley, la ley de eutanasia, que ganaron, la ley fue aprobada, y aparecen en una, no voy a decir que saltando de alegría, no voy a exagerar, además que ahora con las mascarillas estas, uno no ve mucho, no ve más que una parte de la cara, no se puede ver la expresión que normalmente se dibuja en la boca, ¿no es cierto? Pero salen haciendo así, un signo de la victoria. Y a mí no me parece que una ley de eutanasia pueda ser motivo, no digamos de alegría, sino que de expresar una satisfacción de esa manera. Si la ley es necesaria o no, es un tema que vamos a discutir ahora, pero en cualquier caso trata de un asunto muy triste. Trata de una persona que se encuentra en una situación de salud tan sin salida y tan dolorosa, sin posibilidades siquiera de poder anestesiar el dolor con morfina o con las cosas que les dan los médicos, que llega al extremo de pedir que por favor lo ayuden a morir. Es triste, no puede ser más triste. Y por consiguiente, si acaso era necesario aprobar esa ley, si acaso era necesaria esa ley, los que salieron gananciosos, aquellos que la promovieron y votaron favorablemente, no creo que era para sacarse una foto de ninguna clase. No me parece que sea que corresponda a la materia. Aquí no se estaba aprobando una ley que tiene algún elemento positivo de optimismo, la sospecha siquiera o la esperanza de que va a contribuir al bien del país. Estamos hablando de una ley que facilite la muerte. Y aquí es donde yo quiero entrar a analizar esta ley que cuando era proyecto se llamaba muerte digna, que busca regular, decía esta ley, la asistencia médica para morir, para facilitar la muerte. ¿Es necesario regular con una ley una acción que está al alcance de cualquier persona que realmente quiera morir? El suicidio está disponible siempre. El suicidio, el acto de quitarse la vida voluntariamente, dispone de muchísimos medios. No requiere de otra cosa que la voluntad del que lo va a llevar a cabo. No voy a enumerar las muchas formas de morir que existen, pero incluso sacando de lado aquellas que son muy violentas, muy chocantes, y yo les podría contar historias de horror, solamente de lo que me tocó ver como reportero de policía en las últimas noticias hace muchos años. Me tocó ver algunos casos de heridas de bala en la cabeza y les puedo asegurar que es un espectáculo que uno no lo olvida nunca más. Nunca. Para no hablar de cuerpos de personas que se han ahogado, en fin. Hay un tema de muchas personas incluso que quieren quitarse la vida, pero que retroceden ante lo brutal, lo violento del hecho. Otros no quieren ponerse en una situación que traume a sus seres queridos, o sea, una muerte que deja el cuerpo en una condición. No les voy a explicar lo que sucede con las heridas en la cabeza, por ejemplo, pero les puedo asegurar que no es un espectáculo muy agradable. Pero aún descartando todas esas formas de muerte violenta, la gente que, bueno, no voy a entrar en detalle, aún así hay muchas formas de morir disponibles y
Y por eso que me extraña que tenga que regularse, que alguien tenga que, llegado al caso, alguien que quiere morir tenga que pedirle a un médico. Porque no voy a entrar en detalle porque creo que estaría entrando en un terreno incluso ilegal si me pongo a decir de qué manera uno puede sin problema encontrar un medio absolutamente indoloro y sin producir ningún efecto para los seres queridos. Pero existen. Eso por un lado. ¿Por qué se supone que uno tiene que, la única manera de morir, de suicidarse, porque eso es lo que consiste en pedirle asistencia a un médico? El médico lo que puede hacer, la asistencia del médico puede consistir, la única cosa en que puede consistir la asistencia del médico es suministrar una sustancia que produzca la muerte en forma indolora y sin efectos traumáticos en el cuerpo, por supuesto. Pero como digo, eso también está al alcance de cualquier persona. No es necesario ingeniársela mucho. Podría agregarles otras consideraciones que por supuesto muchos van a negar respecto a que en la práctica, eso es lo que ocurre. En la práctica, en la realidad de la vida, y ustedes quizás han tenido la experiencia directa, enfermos que están en esa situación terminal con dolores terribles, de un modo u otro, estas personas son, sin necesidad de que esto sea convertido en un acto oficial, como sería acogerse a la ley y entonces abiertamente pedirle a un médico que lo ayude a uno a morir, todo eso que tiene un cierto tono como casi melodramático. No. Ni el enfermo que quiere morir, ni quien los asiste, necesitan poner esto en conocimiento, digamos, de los tribunales o de nadie. Se hace todos los días. Claro que sí. Se hace. Pero por supuesto, como no es un tema grato, no se dice. Además, podría ser convertido en un tema de acusación legal, ¿no? Pero la muerte está al alcance de todos los bolsillos, por así decirlo, esa es la verdad. Y me llama la atención, digamos, esto porque realmente, honestamente, no entiendo. No entiendo cuál es el sentido de esta ley. No lo entiendo. No hay ninguna manera, si una persona quiere morir, de incluso si pide asistencia para hacerlo, que eso se vaya a constituir en un tema público, en una causa criminal. No hay ninguna manera. Cero. Entonces, esto no es como la ley del aborto, donde las personas que no pueden acudir a un hospital, a un médico para un aborto, con las causales y todo lo demás, entonces tienen que hacer algo que es peligroso, que es difícil, tienen que conseguirse a un médico, a un curandero, o alguien que se preste a intervenir con todos los peligros que eso significa. Todo ese es un tema que se discutió en su momento, hay estadísticas, la cantidad de gente que se moría en estas intervenciones hechizas, en clínicas clandestinas, o que no se morían, pero que se hacían igual. Pero esto es distinto. Esto no deja huellas. Y no hay ningún peligro, porque es precisamente lo que se está buscando es morir. Así que decir no emplee ese método para el suicidio porque corre el peligro de morirse sería como un poquito absurdo, ¿no es verdad? Así que honestamente yo no entiendo cuál fue la motivación del diputado del Partido Liberal para promover esto. No sé tampoco cuál sea la motivación de quienes lo apoyaron. Supongo que algunos simplemente lo apoyaron porque les pareció que está como en sintonía con los tiempos, con la modernidad, la ley del aborto, el divorcio. Entonces ahora metamos también la ley de eutanasia y mañana metamos también entre medio los cupos reservados en el Congreso. Todas esas cosas muy distintas entre sí, sin embargo, forman parte del mismo catálogo ideológico imperante. Algunos quizás lo hicieron por eso. Hay cosas en esta vida, y en eso estoy convencido, y estoy convencido sobre la base de mi experiencia personal, de que hay muchas cosas que se pueden hacer, incluso se deben hacer, pero no se tienen que publicar.
No es necesario vociferar que alguien se quiere morir y que está pidiendo oficialmente, firmando unos papeles y haciendo toda una serie de trámites, siendo interrogado por un psiquiatra a ver si está en buenas condiciones mentales, toda esa parafernalia. No es necesario. No es necesario en absoluto. Y mejor hacer esas cosas así sin tanto aparato legal e información pública y dramatización pública, como si fuera, qué sé yo, una parada o una movilización callejera, porque hay cosas que por su propia naturaleza son, si se convierten en oficiales, por así decirlo, generan efectos negativos. No es que se vaya a suicidar más gente porque hay una ley que permite ahora la muerte digna, que además no es para cualquier persona. Está claro, la ley establece que es una persona que está con una enfermedad terminal, que está sufriendo dolores, que no hay manera ya de ayudarlo. Naturalmente que se trata, está todo eso acotado, por supuesto. Pero de todas maneras, fíjense ustedes, a pesar de eso, lo mismo que a mí me parece ocurre con la ley del aborto, a pesar de que también está acotada, las causales, etc. A pesar de todo eso, de algún modo, directo o indirecto, ejerce un efecto en el sentido de relativizar la vida. Por el solo hecho de hacer oficial esto. Yo no estoy diciendo, entiéndase bien, por favor, que considero que una persona que está en una situación de una enfermedad terminal y que ya no da más con los dolores, yo no estoy diciendo que no le estoy predicando que siga así hasta que el Señor lo llame, no estoy diciendo eso. En absoluto. Pero estoy diciendo que estas cosas no tienen que hacerse públicas porque van generando, aunque sea muy indirectamente, muy gradualmente, muy casi imperceptiblemente, un ánimo distinto que puede ser, que es, yo creo, negativo. Pueden haber todas las mejores razones del mundo para que una persona se suicide, con o sin médico, con o sin ley. Todas las razones. Simplemente una persona puede estar cansada de la vida nomás. Y me parece que una persona que está cansada de la vida no tiene ninguna enfermedad, pero ya no quiere saber más del mundo. Ha visto suficiente al prójimo, ha visto suficiente cómo funcionan los demás, ha visto suficiente cómo funciona él mismo o ella misma, ha visto suficiente de sus propias falencias, está aburrido. Como empieza a pasarle a las personas mayores, dicho sea de paso, se los comunico. A mí no me parece monstruoso que esa persona decida, digamos, quitarse la vida. Pero no me parece tampoco cosa que se deba estar vociferando legalmente. Hacer de todo esto un aparato cívico, jurídico. Y lo mismo me pasa con otras leyes que en los últimos años en nombre del progresismo han sido y actitudes y posturas jurídicas y de todo orden que se han ido estableciendo y que se han consolidado y que parecen así a primera vista muy razonables, pero que yo creo que a pesar de esa aparente razonabilidad superficial, hay en ellas muy profundamente escondido un elemento que a veces puede ser muy negativo. Pero muy negativo. El suicidio, aunque se haga por las mejores razones, o sea, porque ya uno no puede vivir, no quiere vivir, es siempre chocante. Es siempre chocante no para el suicida, sino que para los que se quedan. Es muy traumático, afecta. Yo lamentablemente conozco personas familiares de quienes han cometido un suicidio y eso los deja marcados y los deja afectados de por vida. Incluso si ese suicidio se produjo, fue motivado por razones entendibles, aún así, deja un trauma en su familia, en los que lo conocieron. Yo no sé hasta qué punto esto es válido en el suicidio o en la muerte asistida, como van a decir ahora, porque suena menos brutal, con un enfermo terminal, que igual no tenía remedio, que está postrado en una cama, que está ya ni siquiera la morfina le servía. Por supuesto que es muy distinto eso a una persona joven que se suicida.
Y aún así, todo lo que acompaña esto. Imagínense ustedes, pónganse en el caso, la persona que tiene que solicitar, hay unos escritos, hay unos exámenes psicológicos, todo ese protocolo previo, mientras los familiares ven que su ser querido está decidiendo morir. Es tremendo. Es tremendo. Así que realmente no entiendo esos deditos para arriba. Yo no sé si puede ser que yo me quedé atrás, que me convertí en un viejo chocho, que ya no entiendo nada, que me quedé pegado en otras costumbres, en otra cultura, en otra visión del mundo. Puede ser, pero puede que no. Puede que se estén produciendo desarrollos culturales en muchos ámbitos de la vida, algunos de los cuales pueden ser muy positivos, pero que otros tienen elementos que uno, ya sea viejo, sea joven, tiene derecho a mirarlos con ciertas sospechas, con ciertas dudas, y me parece a mí que este es uno de ellos. Pero en fin, este es un tema complicado. Ya Séneca, un filósofo del siglo I después de Cristo, un filósofo romano, para variar, toca el tema en algunos de sus libros, porque en esa época muchos caballeros que estaban en una situación como la que estoy diciendo, estaban aburridos de la vida, estaban enfermos, en esa época no había morfina, además se suicidaban, recurrían a su cirujano para que les abriera las venas, o dejaban de comer. Esa era otra de las maneras que tenían, dejaban de comer simplemente, y era bastante frecuente esa manera de irse. Y también en ese momento, en esa época, con que había menos escrúpulos y una mentalidad completamente distinta a la de ahora, y sin embargo ameritó las efusiones filosóficas de Séneca y de otros. Bueno, lo dejo como un tema, no sé, para un sábado o algo así, acerca de esto de si no sé uno tiene derecho o no a suicidarse, porque como le digo, ni siquiera es necesario tener derecho, uno lo puede hacer cuando quiera. El tema para mí es si esto es bueno que se convierta en algo que tiene existencia oficial, jurídica, en ciertas condiciones, incluso aunque sean condiciones muy restrictivas. Nada más digo. Y ahora parto con mi primer bloque, estimados amigos, que lo voy a iniciar con KM Millas. Usted ha volado. Voló, bueno, no sé cuándo voló, pero ha volado y tiene millas acumuladas en una empresa o dos, depende cuánto vuele, a lo mejor tiene, en muchas empresas tiene kilómetros y tiene muchos kilómetros, pero no olvide que esos kilómetros desaparecen de la noche a la mañana sin que nadie le avisa, desaparecen y usted se queda con cero. Antes que eso ocurra, lo más inteligente, a menos que usted va a viajar mañana y va a necesitar todas esas millas, pero si no es el caso, entre a kmmillas.cl y véndalas, se las van a comprar. Eso es impajarital, le van a comprar sus millas. Pocas, muchas, bastante, de la empresa X, Y, Z, no importa, le van a comprar sus millas. kmmillas.cl, estimados amigos, convierta esa cifra fantasmagórica en una cifra contante y sonante que va a llevar en el bolsillo. kmmillas.cl. Y hoy día voy a hablar de dos vinos, y no solo de uno, en el mismo programa. Y voy a partir con Love, que ustedes ya lo conocen. Esta botella la mostré ayer, la muestro ahora. Tengo otras por ahí, pero es lo mismo, es la misma viña. Algunos vinos vienen con esto amarillo y esto viene en rojo. Este es un Cabernet, pero también hay otros tipos de vino. Y todos los vinos con esto rojo o amarillo, Cabernet o lo que sean, son todos de excelente calidad. Son producidos por una viña pequeña. Love es una viña pequeña, una viña de... ¿cómo llamarla? ¿Viña de cabecera? No. Viña de... bueno, una viña especial para hacer vinos ricos en cantidades limitadas para los conocedores. Los vinos Love son muy buenos. Ahí están los datos para que usted los pida. Y recuerde, eso sí, que tiene que pedir por lo menos una caja con 6 botellas, o de lo contrario no va a ser posible que lo atiendan por razones bastante evidentes, creo yo. Les recuerdo además Entrena Inglés, la academia que enseña inglés de una manera que ninguna otra lo hace. Primero, con profesores de verdad,
No cualquier tipo que sabe inglés y que quería ganarse unos pesos mientras estaba en Chile. Profesores. Segundo, profesores de inglés. No de cualquier cosa que a la pasada dijeron voy a hacer ahora, yo hacía clase de física, ahora voy a hacer clase de inglés. No, profesores de inglés. Tercero, estas clases ahora se ofrecen online, que es mucho más potente para aprender cualquier cosa, idioma especialmente, online. Entrena inglés online. Entre a entrenainglés.cl. Ahí hay muchos más detalles. Llegado al caso les manda un mail. Allá aparece la dirección del mail y etcétera. Entrena inglés online. Aprenda inglés de una buena vez. Yo sé que muchos de ustedes han hecho pinitos varias veces, que con un libro, que con un diccionario, que leyendo, que esto, que el otro. Van a una academia, después van a otra y no avanzan mucho. Bueno, estimados amigos, en verdad os digo que con esto se avanza de frentón. De frente. No sigan el método mío que me tomó como 400 años terminar más o menos sabiendo algo de inglés. No vale la pena. Sigan el camino más potente que existe ahora gracias a la computación. Y si usted quiere, o está en la necesidad, o está finalmente en la onda de vender un auto, recuerde que la transferencia es complicada, no es solamente, no es meramente recibir el cheque, qué sé yo. Hay que hacer un montón de papeleo, si no es llegar y llevar. Y esa es la razón por la cual lo más conveniente ahora es entrar a autopass.cl, decir yo quiero vender mi auto, estoy en esta situación, este es mi auto, bla, bla, bla. Ellos se hacen cargo, manejan todo el papeleo. Y usted todo lo que tiene que hacer es ir a la notaría. Ahora, como Autopass es parte de la misma empresa de Notario Express, de la cual les he hablado, esa empresa muchas veces, que uno hace casi todo el trámite en la casa también, y luego va a última hacia firmar nomás a la notaría. Bueno, aquí lo mismo. Les garantizan exactamente lo mismo, que usted llega a la notaría a firmar 5 minutos y listo. De forma que usted se ahorra los trámites y usted se ahorra el tiempo. Con autopass.cl. Se ahorra todos los trámites previos y luego cuando tiene que ir a la notaría a firmar, que es una necesidad jurídica, está también eso garantizado que le va a tomar muy pocos minutos porque autopass.cl pertenece, llamémoslo así, al clúster de Notario Express. Autopass.cl. Y amigos, todavía tienen tiempo de entrar a espacioajedrez.com a comprar la caja con las piezas, el tablero, el manual, las 3 licencias, o el reloj digital, también con 3 licencias, o las 2 cosas. Y la entrega es muy rápida. Ya les conté de este caballero que le regaló a su nieta Catalina, decidió regalarle un ajedrez, entró al sitio, compró, y en 2 días tenía el producto en sus manos. Todavía tienen tiempo de comprar para la Pascua. Sobrado incluso, ya tienen bastantes días, tienen casi una semana para hacer esta adquisición. Y cuando esté adentro Espacio Ajedrez comprando, eche una miradita por ahí porque ya Pablo Tolosa está preparando, algunos ya los debe tener listos, cursos de ajedrez para todos los niveles, de todos los tipos, para principiantes, para niños, para gente mayor. Son lo más entretenido que hay. Siempre es entretenido aprender algo nuevo. Más entretenido aún cuando eso que uno aprende lo conocía más o menos y sale haciéndolo mucho mejor. La sensación, la satisfacción de haber desarrollado mejor un talento, una habilidad o un ejercicio mental o de cualquier clase es una de las grandes satisfacciones. Así que todo lo está esperando en espacioajedrez.com. El presidente hizo una exposición ayer acerca de lo que llaman la ruta de la vacuna, y explicando más o menos cómo hacer toda la cosa y todo lo que se hizo para que eventualmente ya muy pronto se empiece a vacunar primero a gente personal de salud y luego a gente de mayor. Yo me imagino que yo estaría ahí en la lista y todo lo demás. Y yo quiero tocar este tema porque el presidente Piñera y su gobierno han sido desde el primer día y sobre todo después de octubre, han sido como el guatón Loyola,
Combo que se pierde lo recibía el Guatón Loyola. ¿Se acuerdan de esa cueca? Lo han atacado por todos lados, todos lo encuentran insuficiente, todos lo encuentran malo, lo encuentran que fue un gobierno represor, que está persiguiendo a los presos políticos, que lo hizo mal en el tema de la salud, que lo ha hecho mal en todo. Se ha acusado a sus ministros de promover o de hacer posibles muertes innecesarias. Ha sido una verdadera locura de ataque. Y la verdad es que no lo merece en absoluto, porque si bien en el plano político él fue literalmente barrido del mapa por la insurrección de octubre, que eso es lo que fue, no fue doña Juanita saliendo un día a reclamar la viejita, no, fue una insurrección. Desde ese momento en adelante quedó arrinconado contra las cuerdas. Pero administrativamente hablando, Piñera es infinitamente superior a lo que fue, por ejemplo, el gobierno de doña Michelle Bachelet, que no eran capaces de hacer nada sin iniciar conversaciones de mesas de coordinación que no coordinaban nada, donde eran unos camaradas incompetentes que estaban ahí donde estaban por el carnet del partido, se tomaban café y fumaban pucho y hablaban y formaban otra mesa y no tenían habilidad para hacer cosas porque eso no pertenece al ADN de la izquierda. La capacidad de gestión no está en la izquierda, la capacidad de cantinfreo nomás. Imagínense que toda esta cuestión lo hubiéramos vivido en el gobierno de la pandemia con la Michelle Bachelet. ¿Cómo estaríamos? Bueno, Piñera en términos administrativos y en general la gente de ese sector, pero especialmente Piñera, es un tipo que inmediatamente se pone las pilas y empieza a hacer cosas y empieza a pensar lo que hay que hacer y hace los llamados telefónicos y da órdenes y toma medidas y se contacta con este y con los demás allá y hace que las cosas funcionen. ¿Se acuerdan ustedes del rescate de los 33 mineros? Si ustedes estudiaron bien cómo ocurrió todo eso, van a ver otra vez la mano de Piñera detrás de todo. Haciendo los contactos, empujando cosas, organizando, poniendo los cronogramas, estableciendo las prioridades, que es una cuestión fundamental en la gestión. ¿Qué es lo que se hace primero para que se pueda hacer lo segundo? Piñera. Si el tema de los 33 le hubiera tocado a Michelle, todavía estarían en el pozo, se lo aseguro. Habría una mesa, una cuarta, quinta o 150ª mesa analizando cómo hacerlo. A ver, tenemos que consultar a los compañeros del sindicato, tenemos que consultar a los actores sociales, tenemos que contactar a los agentes del cambio, tenemos que contactar a los compañeros mineros, tenemos que contactar no sé a quién más. Y en eso estarían. Y lo mismo con la pandemia. La ruta de la pandemia, todo lo que se hizo para desde el primer día contactar a los laboratorios, para empezar a hablar, tomar las medidas políticas o financieras necesarias para garantizar que Chile fuera rápidamente, y no como país tercermundista que estuviera en la cola, rápidamente recibiera las vacunas cuando estuvieran preparadas. Todo eso permite que Chile sea de los países que están en el top 10 para recibir vacunas. O en el top 15, llamemos para ponerlo, para bajonear a Piñera. El hombre tuvo capacidad de gestión y en todo el tema de la salud la tuvo, por mucho que la izquierda haya ladrado como perros rabiosos, inventando una cosa tras otra. Con ellos se mueren 10 veces más personas. Con la izquierda se mueren 10 veces más personas. Se habrían robado la mitad de los fondos. Algunas habrían quedado en algunos de los niveles de los compañeros. Habría sido un despelote. Si usted sabe cómo ministran. Pero si lo han demostrado en Chile, lo han demostrado en Venezuela, lo han demostrado en todos los países del mundo, cómo administran de mal. Pésimo. Y cómo meten la mano en los cajones. Esa es la otra. Y yo digo todo esto porque quiero hacer una especie de homenaje en ese sentido a la capacidad de gestión de Piñera. Yo creo que ya está bueno que por un momento, siquiera por un segundo, si hay aquí alguna persona, cosa que dudo de forma absoluta, pero si hubiera por casualidad alguno de estos que entran aquí a poner la manito para abajo y que por algún motivo se quedó pegado viendo este programa, piensen por un momento, despejen si pueden de su cabeza la tirra que le tienen a Piñera, el odio que le tienen a Piñera, los prejuicios que tienen contra todo lo que sea, ya suena a derecha, fascismo, todas esas cosas que los tienen permanentemente en un run mental. Y vean las cosas que se han hecho. La vacuna va a ser administrada muy rápidamente en Chile. Otros países más hablantones, que les gusta salir a hacer discursos sobre quién está mejor, quién está peor, ahí van a estar dando botes. Recuérdense lo que les estoy diciendo. Yo quería recordar esto porque
al César lo que es del César, ¿no es cierto? Me parece a mí. Y ahora, dado que hay datos nuevos, les voy a tocar un tema, después de mi próximo bloque, que yo sé, porque he recibido, cuando lo he tocado otras veces, con otros ángulos, he recibido críticas de personas que consideran que este tema es una estupidez, que creen que ese es como mi talón de Aquiles, ¿no? Que en medio de todo mi intento de ser racional he caído en esto, así como, no sé. Pero no, ya van a ver ustedes lo que les voy a contar. Pero antes de eso, estimados amigos, permítanme mi próximo bloque, que lo inicio con otro vino, pero esta es otra historia. Son el Club Explora. El Club Explora y el vino anterior de la Viña Love hacen cosas diferentes, así que en realidad no hay ninguna competencia, son complementarios en el fondo, porque el vino es rico, y si hay dos o más empresas que nos entregan o nos pueden entregar de distintas maneras distintos vinos ricos, mejor. Y esto es el Club Explora, que le manda a usted, en un caso 2 botellas, en otro caso 3, según como usted se matriculó al club, 2 botellas de vinos exquisitos como este no lo había mostrado. Este es un costero, dice Mario Geise o algo así, costero, que ustedes ven que es blanco. Debe ser un vino maravilloso. Valle de Colchagua, Sauvignon Blanc. Acá y en esta corbata, estos vinos exponen cosas concretas respecto a cómo se produjo el vino, dónde se produjo, con qué vale la pena consumirlo. Por ejemplo, acá dice el maridaje, o sea, aquello que ellos recomiendan como alimentos para acompañar este vino es, obvio, pescados blancos, congrio frito con verdura, verduras salteadas además, ostiones, machas a la parmesanas, potencial de guarda hasta 4 años, recomendación servir entre 11 y 12 grados centígrados. Esos son datos concretos. Acá atrás hay otros datos y acá hay otros datos. 2 botellas. Si usted fuera miembro del club, recibiría este en esta bolsita y recibiría otro que podría ser otro blanco o podría ser un tinto, lo que sea. 2 botellas si usted se hace miembro con una UF al mes. Si usted se hace miembro con una UF y media al mes, recibe 3 botellas. Me parece que la proporción está correcta. Son excelentes vinos y además de que son excelentes vinos, está el elemento sorpresa, porque usted no sabe exactamente qué le va a llegar y eso es un beneficio extra, yo creo. Además, con la seguridad de que sea lo que sea, es un vino de gran calidad. Yo no soy muy bebedor de vinos blancos, pero un vino blanco de esa calidad, desde luego que me lo tomo de todas maneras. Y no olviden, amigos, compreoro.cl si usted quiere comprar oro, que viene en estos lingotitos que ya les he mostrado varias veces. Así, esto que tengo aquí entre mis 2 dedos es 24 quilates, 10 gramos, 99,9% de pureza, certificado. Esto está certificado en estas tarjetas. Y bueno, comprar oro, amigos, es una inversión, digamos, no puede haber una inversión más segura en el mundo que comprar oro. Otras cosas se pueden desvalorizar, pueden bajar, pueden subir, pueden moverse, pueden hasta desaparecer. Pero el oro no, es un objeto material en primer lugar, por lo tanto no desaparece. Segundo, es un objeto material muy valioso desde siempre. Su precio lo único que hace es subir. El año pasado, durante este año, el 20, ha subido un 30%, si no me equivoco. Pero aunque no hubiera subido nada, está siempre ahí con su valor preciso, o más bien dicho fijo, o casi fijo, alto. Es una excelente reserva. Si usted quiere, además de sus inversiones, tener una parte como en reserva en oro para cualquier contingencia, entre a compreoro.cl y si en este momento en el embarque que tienen se está agotando, se agotó, usted queda registrado para el próximo embarque. No olvide además que ellos tienen argollas matrimoniales de oro de 18 quilates
en los dos estilos que hay, uno que se llama clásica y el otro inglesa, no tengo idea qué significa eso. Personalizables, tax free, todo lo demás. Compreoro.cl, estimados amigos. Lavo Club, ¿qué es lo que es Lavo Club? A ver, Pedrito. Lavo Club es el mejor detergente que hay en este momento en Chile, eso es, punto. No solo lava muy bien, sino que le ofrece la comodidad de que le traen a la casa el primer balón, el segundo y todo lo que usted vaya pidiendo. Segundo, que ese balón que usted está viendo en la foto trae 10 litros que le duran mucho tiempo y tiene una llavecita, un grifito chiquitito, un dispensador súper cómodo para ponerlo al lado de la lavadora. Es biodegradable, es hipoalergénico, las tiene todas. Además usted puede comprar en Lavo Club ahora el suavizante, que viene en un frasco distinto, el suavizante en 3 variantes de aroma. Usted elija el que quiera, puede ir cambiando como se le dé la real gana. Lavo Club. Y finalmente, para terminar este bloque, no olvidéis, amigos que tienen empresas, que la economía el próximo año va a crecer, yo creo que bastante fuerte. Se están haciendo pronósticos ahora, que se están manifestando, por ejemplo, en el precio del cobre, ya voy a hablar de eso, de que la economía norteamericana, especialmente en el segundo semestre, va a tenerse un rebote tremendo. Se está hablando de 5% de crecimiento, lo cual para una economía como la norteamericana es salvaje. Y la economía chilena también va a crecer, por el cobre, entre otras cosas, que llegó hoy día a $3,58 la libra, o sea, más o menos $7.000 u $8.000 la tonelada. Creo que $8.000 la tonelada métrica. Bueno, habría que calcular. La libra es como 400 y tantos gramos. Hay que hacer un poquito de matemática. Pero el hecho es que está subiendo el cobre. ¿Por qué? Por la economía mundial, que se prevé que va a subir. Ya hay muchos pedidos de China de cobre y de otras materias primas. La economía norteamericana se está preparando para un tremendo salto. En otras palabras, Chile va a tener muchas facilidades o razones o posibilidades para crecer. Y eso es el momento de tener una empresa con su sistema de gestión en estado óptimo. Aproveche ahora este momento que usted quizás está un poquito más parado. Póngase en manos de Controller, una empresa que creció, que se crió, que se desarrolló, que está funcionando como una empresa para examinar la gestión de otras empresas, ver dónde están sus fallos, dónde están sus puntos débiles en la gestión, para recomendarles cómo repararlos, cómo optimizarlos y dejar a su empresa tiki-taka. Prepárese para el sprint que viene el próximo año. Póngase en manos de Controller. Ahí están las direcciones, los teléfonos, etcétera. No le cuesta ni un peso, no le van a cobrar ni un peso si usted llama y averigua más qué pueden hacer por su empresa. Desde luego, le digo yo, ellos atienden empresas de todos los tamaños. Tienen planes para todo. Bien, después del asunto de la ruta de la vacuna, les dije que voy a tocarle un tema que yo sé que produce un efecto deleterio entre muchos que les gusta jugar al escepticismo y hacerse los inteligentes, aunque no conozcan nada del tema, pero como que cachan que esa es la onda para parecer que uno está al día. Bueno, hay un señor hoy jubilado que se llama, que era director del programa espacial de Israel, nada menos, fuera de otro montón de distinciones científicas que no les voy a dar la lata de leer. Pero el tipo es una lumbrera científica. Ahora está más viejo, pero los viejos que han sido lumbreras de jóvenes siguen siendo lumbreras de viejos. Los que se ponen tontos de viejos son los que fueron tontos de jóvenes también. O ahí nomás. Eso sí que se hunden. Las personas muy brillantes no les pasa gran cosa. Este caballero se llama Haim Eshed. Haim Eshed. No sé cómo se pronuncia bien esto en hebreo, pero ese es su nombre. Y dio una entrevista a otro periodista israelita, porque ahora ya no le importa nada porque está jubilado y ya no tiene nada que temer. Dice, ya me gané suficientes distinciones en la comunidad científica y por lo tanto me importa un huevo que los colegas puedan, digamos, mofarse de él, o porque ya ganó todo lo que tenía que ganar. Ya no necesita poner caritas para publicar un artículo en la revista científica. Ya lo tiene todo. De hecho, es la situación de muchos otros que hablan de este tema. Ya saben a qué me refiero, el tema UFO. ¿Qué es lo que dijo el señor Eshed? Que en su calidad de director o presidente, el título exacto es director del programa espacial de Israel. Ustedes comprenderán que tuvo y tiene contactos con gente del proyecto de la NASA,
gente de los programas espaciales que tenía la Unión Soviética, los programas espaciales europeos, científicos en el campo de la física en matemática, de la ciencia de cohetes, ingeniería espacial, todas esas cosas, aeronáutica. Tiene contacto. Y junto con contactarse con esas personas a lo largo de los años de su carrera, tuvo contacto con gente que a su vez tenía contacto con esos personajes. La gente de la NASA tiene contacto con funcionarios militares del Pentágono, porque la NASA en el fondo tiene muchas relaciones con el aparato de defensa norteamericano. Bueno, ¿qué es lo que dice Hechet? En primer lugar, dice que el fenómeno es absolutamente real, que ya córtenla con esta tonterita de que no hay pruebas suficientes, hay millones de pruebas, más pruebas de las que hay para muchas cosas para las que nadie pide más pruebas. Primera cosa, que existe el fenómeno que es absolutamente real y que ya no hay más discusión sobre eso. Segundo, que estas entidades, que estas inteligencias no terrestres, que tienen vehículos capaces de hacer cosas que aquí ningún vehículo que esté en el inventario militar de ningún país pueden hacer, como movimientos así en ángulo recto, eso va contra todas las leyes de la aerodinámica. Eso es absolutamente real. Segundo, que esas entidades inteligentes hace mucho tiempo, estoy hablando del siglo XX, ni siquiera estoy pensando en la antigüedad, se han contactado con autoridades de algunos gobiernos, el gobierno de Estados Unidos específicamente y el gobierno de Israel, no sé si también en su momento con la Unión Soviética. Se han contactado para diversas cuestiones de las cuales más detalles los invito a que las averigüen ustedes. Tercero, porque esto es una cosa que dicen muchos escépticos, dicen, ¿cómo no se han mostrado? ¿Cómo es eso que solamente los vio un granjero que andaba por aquí o los vio un piloto que volaba por allá? ¿Cómo que no se han mostrado? No se han mostrado por la misma razón que no lo quieren mostrar los estados, las autoridades, y yo les encuentro toda la razón, para no crear una histeria masiva. Según este señor Hechet, ese sería también el argumento que han dado los propios estas personas, estas entidades, llamémoslas extraterrestres, para no mostrarse, porque por supuesto podrían hacerlo contra la voluntad de los gobiernos, y que el día de mañana quisieran, podrían instalar sobre cada capital, así como en las películas, una nave. No lo han hecho, no lo hacen porque dicen que no estamos suficientemente maduros para aceptar una cosa así sin que quede la crema. Y creo que es verdad que quedaría la crema. Queda la crema en nuestro planeta, en una sociedad cualquiera, con la menor cosa. Un temblor fuerte, un terremoto, una sequía, un estallido social, queda la crema. Imagínense el efecto que tendría en el campo de la ciencia, de la religión, de la legitimidad de los gobiernos que han estado mintiendo tanto tiempo y en mil cosas más. La presencia de estos individuos, de estas entidades con una tecnología infinitamente superior. Recordemos lo que sucedió cuando los españoles se presentaron en América. A pesar de que la tecnología española era muy superior a la de los aztecas, por ejemplo, o la de los incas, era la distancia que había entre el arcabú o la espada de acero de un conquistador español contra la espada de madera, porque tenían espadas de madera, no habían desarrollado el hierro, el acero, los guerreros aztecas. La distancia que había entre esas dos cosas era muy grande. Pero la distancia que hay entre nuestra tecnología y la tecnología extraterrestre es infinitamente mayor. Y en América, el shock que produjo fue brutal en todos los sentidos. Incluso algunos shocks que no eran previsibles, no podían ser previstos en esa época, que no conocía nada de microbiología. Pero ustedes saben que la mayor mortandad de aborígenes de América Latina, de América en general, tengo que incluir a Norteamérica, fue por las enfermedades que contagiaron a poblaciones que no habían tenido nunca contacto con las bacterias, con los virus que trajeron los conquistadores, y la mortandad, según algunos especialistas, en algunas partes alcanzó el 90% de la población. 90%. Ese es un efecto. Después está el efecto cultural, lo que significó, incluso hay algunos estudios de Octavio Paz, este gran ensayista mexicano, sobre el efecto duradero hasta el día de hoy en la cultura mexicana del impacto que significó para los aztecas la llegada de estos tipos cubiertos de acero a caballo, con cañones y con arcabuces, y en barcos que ellos no conocían, las carabelas.
Una cosa como que aquí, más o menos el equivalente a una nave espacial, diríamos. Fue un shock brutal que puso fin a la civilización azteca, puso fin a la civilización incaica. Entonces, hay estudios sociológicos sobre el impacto de una civilización superior sobre otra. La destruye. Imagínense el impacto de una civilización extraterrestre infinitamente superior. Y esto no lo estoy diciendo yo, lo han dicho ya muchos, por supuesto. Ahora les estoy contando esto porque lo dijo esta persona, que es muy interesante. Esto salió en todos los diarios norteamericanos. A propósito, por supuesto, la prensa se agarró a las cosas más espectaculares, las cosas más flamígeras, digámoslo así. Este señor Haim Escher. Pero hay otras personas, por ejemplo, el señor Elizondo, que ustedes quizás ya ni se acuerden, pero en algún momento salió hasta en CNN. Este hombre trabajaba en un organismo de la Fuerza Armada norteamericana dedicada al estudio. Ya no hablan de UFO, le cambiaron la palabra, hablan de fenómenos aéreos no identificados, le pusieron otro nombre, pero es lo mismo. Este hombre en un momento nos cuenta en primer lugar de que estos programas de estudio de este fenómeno han existido desde hace muchos años, que de vez en cuando hacen la comedia de que el estudio terminó con la conclusión de que no existe nada real y el estudio se cerró, pero en realidad no se cerró el estudio ha continuado bajo otro nombre, bajo otra cobertura. Pasó con el libro Blue Books, o sea, ustedes quizás recuerden, eso, en el año 67 creo que fue que llegaron a la conclusión que todo esto no tenía mucha base. Mentira, siguieron haciendo estudios. Y el Luis Elizondo estaba en el último que sigue funcionando, pero él se retiró. Y ha hecho en televisión y en otras partes afirmaciones, a veces no 100% claras, porque está todavía bajo la constricción de lo que firmó en su momento de no dar a conocer todo, porque esas son el tipo de cosas que ocurre cuando usted trabaja en actividades secretas, clandestinas, que usted tiene que firmar un acuerdo de confidencialidad. Y aquí voy a lo que quiero recomendarles a ustedes. Luis Elizondo dice que una película que usted puede encontrar y comprar o arrendar, creo que en Amazon o en otras partes, que se llama Fenómeno. Esta película la hizo un productor conocido, James Fox. Súper interesante, per se. Pero ahora es más interesante cuando uno se entera que Luis Elizondo, respecto a esa película, dijo que dice cosas que yo no puedo decir. Me parece que con eso es bastante claro. Y la película realmente es extraordinariamente espectacular porque está hecha con documentales, está hecha con testimonios, y no testimonios de doña Juanita, que un día parece que vio algo en el cielo, pero a lo mejor era la luna. No. Testimonios de altos generales, de científicos, de pilotos de combate, de gente que tiene peso, digamos, no cualquier, digamos, tipo que se puso una camiseta que dice bienvenido a los UFO, no, porque gente así existe, evidentemente, y ayuda y contribuye, con el alto auspicio de quienes quieren mantener esto encubierto, contribuye a mantener todo este tema bajo la cubierta, la sensación de que es una locura, como sé que algunos de ustedes van a comentar después de ver este episodio, van a decir que yo me puse huevón. Eso van a decir, no me cabe ninguna duda. Pero no me puse huevón, fíjese. Yo creo que más huevón, si se trata de eso, es quien, ante un tema que no conoce, sin molestarse en estudiar nada, en seguir las informaciones que hay, en procesar la información que hay, porque por supuesto que hay siempre información un poco creíble o definitivamente falsa, después de no hacer nada de todo eso, sin embargo se atreven a postular con un aire de superioridad que no, eso no puede ser, no sea huevón, señor Villegas, o no sea huevón, señor Elizondo, o capaz que le dijeran a este señor Jaime Escher, un genio científico, que también, lo mismo. El tema es muy interesante, amigos, créanme, y a los que de repente les tinca, que no conocen nada de esto, que solamente han visto películas de extraterrestres. Los que les interesa, les digo que hay en la red, en internet, específicamente en YouTube, varios canales muy interesantes. Yo recomiendo especialmente el de Robert Dolan o Richard Dolan, una de los dos. Muy interesante, pero hay bastantes más. Y ahora, antes de entrar al libro que les voy a mostrar, les recuerdo, estimados, que Hey es el mejor corredor de propiedades de Chile en todos los sentidos y que ahora está ofreciendo muy interesantes ofertas, obviamente,
en Valparaíso, Viña del Mar, Curauma y otras regiones asociadas al litoral central, para que usted arriende, si eso es lo que quiere, pasar las vacaciones por esos lados, o comprar definitivamente ahí. Hay mucha gente que se está yendo a Santiago y tiene toda la razón. Fuera de eso, por supuesto, él está en todos los aspectos del negocio inmobiliario, venta de toda clase de casas, departamentos, terrenos, etcétera, no solo ahí en Valparaíso y Viña, sino que en todo el país. Y sabe administrar arriendos. Si usted es rentista, puede ponerse en manos de él. Lo sabe hacer todo. Ahí están los datos, comuníquese con Hey. Y les recuerdo además que si usted quiere invertir en, ya sea en bienes inmobiliarios o en franquicias en Estados Unidos, pero no sabe ni por dónde partir, entre al sitio inviertaenusa.cl y ahí lo van a llevar de la mano. Incluso aunque usted no tenga ninguna idea de qué comprar, que no tenga nada, ellos tienen un portafolio repleto de ofertas concretas en todos los estados de ese tremendo país. Y 3.500 franquicias. Y le consiguen una cuenta corriente. Y le consiguen una viceresidencia. ¿Qué más? Y todo esto sin que usted se mueva a su escritorio. Entrando a su computador, inviertaenusa.cl. Y a propósito de estar en su casa o en su oficina, frente a su computador, mi clima, amigos, climatice su casa, su oficina a su pinta. Aire fresquito en verano, aire calentito en invierno, aire filtrado en toda estación, cero ruidos, muy poco gasto en electricidad, cero peligro, cero contaminación, cero todas esas externalidades de los sistemas ya realmente obsoletos de calefacción o de refrigeración que existen hoy en día. Recuerden que un ventilador no sirve para nada. Mueve el mismo viento caliente de un punto del espacio a otro y nada más. Y solo por un momento la sensación cuando pasa por su cara de refrescor, pero es más o menos hasta ahí nomás. Lo mejor es que realmente el aire esté más fresco, más frío. Y eso es lo que hace los dispositivos de miclimo.com. miclimo.com. El libro que les voy a mostrar hoy día es un libro de filosofía muy, pero muy curioso, como ustedes van a ver de inmediato. El autor se llama Ludwig Wittgenstein, hermano de un pianista que se llamaba Wittgenstein. Un pianista que ameritaría una historia por sí solo porque es muy interesante. Este pianista fue a la Primera Guerra Mundial, perdió su brazo izquierdo en la guerra y era pianista. Imagínense para un pianista perder un brazo. Entonces comisionó a Maurice Ravel que le compusiera un concierto para piano para la mano derecha, que es famoso, y lo compuso. Y hay una grabación de cuando Wittgenstein, pianista, toca este concierto. Lo tocó pésimo el pobre, y como lo tocó pésimo le echó la culpa al que el concierto era malo. La verdad es que era un excelente concierto, pero eso es una historia lateral, porque aquí me voy a preocupar de su hermano. Su hermano escribió muchas cosas, pero el libro más interesante, más raro, se llama Tractatus Logico Philosophicus. Esto está en latín. Y lo tengo aquí en una edición en francés, pero hay ediciones en todos los idiomas. Y es... Miren, le voy a leer cómo empieza y ustedes se van a dar cuenta que esto es realmente único. Si ustedes quieren leer un libro de filosofía distinto a cualquier otro libro de filosofía que alguna vez hayan siquiera hojeado, imagínense uno que empieza de la siguiente manera. ¿Dónde empieza? Ya pues Villegas, no se me demore tanto. Aquí está. Su exposición es un montón de puntos que van avanzando de la cosa más mínima, como quien dice, partiendo del bosón de Higgs o el electrón, avanzando. 1, dice, partamos por lo básico. El mundo es todo lo que sucede. Le monde c'est tout et tout ce qui arrive. El mundo es todo lo que sucede, lo que llega, lo que ocurre. 2. El mundo es el conjunto de los acontecimientos, no de las cosas. Las cosas no son entidades, por así decirlo, inmóviles, rígidas, así como uno imagina una bola de billar que nadie la está tocando. El mundo es el conjunto de los hechos,
los eventos, no de las cosas. 3. El mundo está determinado por los hechos, o sea, por estos eventos. Siendo estos hechos la totalidad de los hechos. Cuando habla de hechos se refiere a todos los hechos posibles que constituyen el mundo. Pues la totalidad, este es el punto 4, pues la totalidad de los hechos determina lo que sucede y también lo que no sucede. Estamos hablando entonces, el mundo es una totalidad de hechos interconectados globalmente y todo lo que ocurre está relacionado con esa globalidad y lo que no ocurre también. Punto siguiente. Los hechos en el espacio lógico constituyen el mundo. Después, el mundo se disuelve en los hechos. Una cosa puede o bien ser lo que llega, lo que sucede, o bien no ser lo que llega o lo que sucede. Y todo lo demás permanece igual. Eso que sucede, o sea, el hecho, es la existencia. La existencia o estado de las cosas. El estado de las cosas es una relación de objetos. Es esencial a la cosa ser parte integral de un estado de cosas. Bueno, y así sucesivamente vamos avanzando. Llega un momento en que entramos ya a cosas un poquito más complicadas, como están viendo ustedes aquí, una expresión matemática, una sumatoria. Luego entra la lógica formal, va construyendo este edificio punto por punto a partir de esta afirmación simple de que el mundo es simplemente todo lo que sucede. Es una totalidad de sucesos interconectados. Esto me recuerda lo que hizo Descartes cuando también quería partir de la base, echar abajo todos los fundamentos, todo lo que él había estudiado, conocido o leído de filosofía de otros autores, por supuesto, y dijo, bueno, ¿cuál sería la base para partir a pensar? Y dijo, pienso, luego existo. Ese es un hecho irrefutable, que pienso. Mi existencia consiste en que estoy pensando. No importa qué clase de pensamiento sea, no necesariamente tiene que ser una ecuación de segundo grado. Pienso, luego existo. Ese fue el fundamento y de ahí empezó a construir. Bueno, Wittgenstein parte con esa expresión número 1, el mundo es todo lo que sucede. Siempre, ¿no? Pero después se va complicando, pero uno va avanzando poco a poco en estas complicaciones. Y estas expresiones matemáticas o lógicas se ven así a primera vista más complicadas de lo que son. Si uno las examina un poquito, son bastante sencillas en el fondo. No hay por qué asustarse de los diagramas y de todas estas cuestiones, porque son bastante elementales. Y además cuando uno llega a esas cosas ya ha pasado por todos los demás puntos. Bueno, es muy interesante a los amigos que están estudiando filosofía, quizás ya lo conozcan o quizás no, el tratado lógico-filosófico de Ludwig Wittgenstein, hermano del pianista manco. Y eso sería todo por hoy. Mañana sábado voy a hacer excepcionalmente un programa de música relacionado, por supuesto, con Ludwig van Beethoven, cuyo natalicio se cumplió hace unos días atrás, 250 años de su fecha de nacimiento. Y vamos a buscar alguna trozo musical que yo pueda mostrar acá, breves, por supuesto, siempre, si es que necesito alguno de ejemplo. Recuerden ustedes que si bien la obra musical de Beethoven y de muchos otros autores, y de muchos autores de muchas cosas, es dominio público, no es así, ocurre así con la grabación. La Quinta Sinfonía como tal puede estar en dominio público, pero la grabación que hizo, qué sé yo, la Orquesta Filarmónica de Viena, bajo la dirección de fulano de tal, eso tiene propiedad intelectual y yo no puedo llegar y ponerla. Pero hemos descubierto una orquesta que no pide, formalmente no exige pagos ni exige derechos de ninguna clase, y que es una orquesta de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Yo no sé cuán buena sea, no la conozco todavía, estoy investigando, voy a investigar eso ahora, y si me parece relativamente decente, por lo menos, ¿por qué no? Vamos a poner algunos ejemplos, muy pocos, porque no quiero
No quiero hacer un programa de música. Quiero contarles más bien en qué mundo se movió Beethoven, uno de los primeros músicos modernos, en el sentido de que su relación con la música y con sus clientes deja de ser un poco la que era propia de músicos anteriores a él, que prácticamente eran sirvientes de quien los contrataba. No de quien los contrataba, de quien los tenía a su servicio. Eran lacayos de, digamos, glorificados, pero no mucho más que eso. Eran como el zapatero, el cocinero, era el músico de la corte. Beethoven es, yo diría, uno de los primeros freelancers, un hombre que vende. Bueno, también lo hacía Haydn, pero Haydn tuvo una carrera distinta, también tuvo que ser sirviente de una casa real europea. Es muy interesante la vida de Beethoven porque prefigura lo que sería los músicos, la profesión musical en el siglo, en los años que siguieron a la muerte de Beethoven, que murió en 1820 y tanto, y luego vinieron otros músicos, por supuesto. Y de eso vamos a tratar este sábado. Y por hoy sería todo, estimado amigo. Muchas gracias. Nos vemos mañana entonces.